Sí, bienvenidos a una nueva edición del programa Patrimonios Culturales y Naturales del Mundo, de la revista Articultura, que se emite por Universal TV Digital, con en más de 60 países, con nuestros corresponsales. En esta oportunidad tenemos un programa especial sobre el patrimonio cultural del Perú y tenemos como invitados a la historiadora Mariana Mollepís y al escritor y periodista Víctor Ataucuri. Eh, el patrimonio cultural del Perú es inmenso. Nosotros aquí en nuestro país tenemos bienes muebles que son considerados patrimonio cultural, ¿no? Tenemos de la época colonial eh, una serie de bienes muebles, como por ejemplo balcones, eh, tinas antiguas de mármol, ¿no? Tenemos también bienes culturales inmuebles, casonas coloniales, ¿no? Tenemos sitios arqueológicos que son considerados patrimonio cultural del Perú, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu, Caral, ¿no? Entonces, el Perú es un país rico y tiene un patrimonio cultural inmenso, ¿no? Y es patrimonio cultural porque es algo importante que da a los peruanos identidad cultural, que le da tradición histórica al país y que es un bien que tiene mucho valor, y no me refiero al valor metálico, sino al valor cultural que representa al Perú, esa pieza, ese mueble, esa huaca, ese santuario que representa al Perú ante el mundo, ¿no? Entonces, para hablar un poco más del patrimonio cultural peruano, tenemos como invitados al escritor y periodista Víctor Ataucuri, ¿no? Que es una persona especializada en el tema y ha escrito algunos libros como Fábulas Peruanas y El niño que lanzaba piedra al río, ¿no? Muy aparte de estas publicaciones, Víctor Ataucuri ha escrito también notas y artículos sobre Machu Picchu y otros patrimonios culturales del Perú, ¿no? Y también tenemos como invitada a Mariana Mollepís, conocida historiadora peruana, egresada de la Pontificia Universidad Católica, que también ha escrito numerosos artículos y ensayos sobre el patrimonio cultural del Perú. Entonces, bueno, les doy la bienvenida y yo quiero empezar preguntándole a Mariana Mollepís en este momento, eh, ¿qué valor tiene un patrimonio cultural peruano ante el mundo? Si nos puede ejemplificar, digamos, con algún caso, el patrimonio cultural peruano que tiene mucho valor. Adelante, Mariana. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias Juan por esta invitación y también saludo al señor Víctor Ataucuri, ya que tengo el gusto de compartir esta conversación con él. El Perú es desde tiempos prehispánicos un lugar, un país, una región, una presencia geográfica en el mundo donde surgió una alta cultura eh, autóctona. La importancia del Perú es que le ha dado al mundo una forma de procesar la agricultura y, le, y esto lo puso desde muy temprano en el contacto occidental en la mira de las grandes naciones europeas de ese momento, me estoy refiriendo al siglo XVI. La papa se desarrolló en lo que es hoy el territorio nacional, en tiempos prehispánicos. Y que una población esté bien alimentada es el punto de partida para que esté también bien educada, bien formada y dispuesta a crear una alta cultura. Y esto se da en los Andes, en el territorio que hoy es el Perú y fundamentalmente alrededor del lago Titicaca. Es en tiempos españoles, cuando se produce la conquista, que
el Perú comienza a mirar afuera, ese momento que se funda Lima y ya el Perú mira para afuera. ¿Ya? Esto es mi punto de partida para la conversación de hoy día. Sí, gracias, Mariana. Víctor, ¿qué nos podrías decir de, del patrimonio cultural del Perú? ¿Nos podrías contar algo de Machu Picchu? ¿Cuál es el significado de Machu Picchu? ¿Su valor histórico? ¿Su representación? Sí, el micro, por favor, Víctor, el micro. De estar, ¿no? Presentarme con ustedes y poder escucharles. A la historiadora también, Mariana, que es importante lo que ha dicho sobre el valor cultural de nuestra patria. Y dentro de esos valores culturales tenemos a Machu Picchu, que es lo que nos representa ante el mundo, como la séptima maravilla moderna, nos representa y para nosotros es sobre todo para los escritores, es una fuente de inspiración, una fuente de inspiración. Y esto ha sucedido con nosotros, por ejemplo, con el cuento que tenemos, un cuento que escribimos sobre Machu Picchu y sobre cómo es que vemos nosotros desde nuestra visión de escritores, ¿no? Desde nuestra visión a veces un poco de fantasía mezclada un poco con un poco de historia, cómo vemos nosotros la creación de Machu Picchu. ¿Cuál es nuestra vista desde nuestra perspectiva de escritor, también como perspectiva de mestizos, de ser partes integrantes también de esa gran cultura, ¿no? De llevar dentro de nosotros la sangre que corre por nuestras venas, como podrán apreciar ustedes, mi apellido es Ataukuri, que es un apellido quechua, netamente quechua, y que me ha enriquecido por los abuelos, por mis padres, que nos contaban historias. Y dentro de esas historias había uno que nos interesó bastante sobre Machu Picchu, ¿no? Y él nos contó sobre una leyenda que tenían ellos en la zona de Arequipa, al sur de Arequipa, por donde nace el río Ocoña, que contaban ellos que el sol y un guerrero inca habían tenido una pelea por el amor de la luna, una batalla. Entonces eso nos inspiró a buscar cómo esa creencia que contaban esos cuentos oral que contaba porque mi abuelo que nos contaba, eh, podríamos plasmarlo en Machu Picchu. Y observando Machu Picchu vimos que el Huayna Picchu, la montaña que protege a Machu Picchu, si nosotros le ponemos de lado, se va a aparecer el perfil de una persona. Si la frente, la nariz, en la boca y la mandíbula. Entonces, eso nos llevó a nosotros a pensar, pero esto puede ser, parece que es un Inca protector, es un Inca protector de Machu Picchu. Entonces, y uniendo a eso que nos contaba nuestro abuelo, ¿no? De la batalla de un soldado, de un guerrero Inca con el sol por el amor de la princesa Inca, es que nosotros creamos este cuento que también viene, como sabemos que casi todo lo que se dice de Machu Picchu en gran parte se basa también a creencias, ¿no es cierto? La montaña que protege es un puma, dicen algunos. Nosotros decimos, o proponemos que es un rostro, el perfil de una persona, que es el Apu, protector de Machu Picchu. Y en esta historia nosotros contamos que es el enfrentamiento este guerrero con el sol. Por supuesto que el sol le va a ganar al guerrero, pero en recompensa a la valentía, la heroicidad este guerrero inca, el sol lo convierte en una montaña, la montaña de Machu Picchu, que viene a ser el Apu protector de Machu Picchu. Esa es nosotros, o sea, es lo que nosotros hemos escrito un poco para dar un aporte más, ¿no? Que podría ser otro aporte, los aportes que dan muchos, como digo, repito, que es el Puma, otros dicen que es una montaña que protege, pero nosotros hicimos, desde nuestro punto de vista de escritores,
es el Apu que protege a Machu Picchu. Eso es lo que les podría decir en cuanto a lo que escribí, ¿no? Y que sea, que tenga base histórica, más que nada es la base que tiene es la base oral, ¿no? Hemos escuchado. Claro, que no está relacionado con Machu Picchu, nosotros hemos relacionado con Machu Picchu. Un poco ¿por qué hacemos esto? Porque nosotros creemos que por ejemplo, este librito nosotros lo vendemos y lo distribuimos en los colegios. Y los niños se interesan por Machu Picchu. Cuando empiezan, Machu Picchu, ¿cómo es Machu Picchu? Y empiezan a hacer los profesores un trabajo de investigación con los niños. A los niños le dicen, a ver, han leído el cuento, ya, averigüen dónde es Machu Picchu, qué altura tiene Machu Picchu, en dónde está ubicado, qué río lo cerca a Machu Picchu. Todo esto, ellos van, a partir de la investigación, van a empezar a encontrar más datos sobre Machu Picchu, partiendo justamente del cuento, que es lo que nuestro mayor objetivo es eso, que el cuento atrapa al chico y el chico empiece a investigar, y se empapen con nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura originaria, porque ese es finalmente el fin de un escritor, ¿no? Que nuestros lectores no solamente se queden lo que nosotros hacemos, sino que investiguen más datos, que averigüen y que se empapen de lo que están leyendo. Gracias. Sí, eh, Mariana, una consulta. Cuando nosotros hablamos de patrimonio cultural, hablamos de algo importante para el país, ¿no? Es decir, eh, algo que nos da identidad, que nos da pertenencia histórica, ¿no? ¿No? Entonces, yo había mencionado algunos ejemplos, ¿no? Hay bienes muebles, hay bienes inmuebles que son representativos del Perú, ¿no? Machu Picchu, por ejemplo, es un santuario histórico, ¿no? Donde hay huacas, palacios, ¿no? Pero también patrimonio cultural podría ser una danza, ¿no? Una tradición, ¿no? ¿No? Casonas coloniales, ¿no? Y muchos atractivos que el país tiene y por lo cual pues muchos turistas vienen al país a ver las maravillas históricas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo considera usted que el patrimonio cultural debe ser, digamos, tratado por el Estado para el mejor disfrute de los peruanos y de los turistas? Juan, yo creo, y mi aporte fundamental, como quizás el señor Ataucusi no lo haya leído, ha sido el trabajar específicamente en Machu Picchu, ¿ya? Es es el paradigma del patrimonio cultural en el Perú. Desde mi punto de vista, hay que diversificarlo, hay que ampliar la cultura peruana prehispánica, colonial y contemporánea, por hacer tres grandes divisiones, da para mucho más que Machu Picchu. ¿Ya? En las dificultades que han habido en la humanidad y que por supuesto el Perú ha sido parte de la pandemia, parte del cambio climático y todo esto, el año pasado se cerró entrada a Machu Picchu por los riesgos que había del contagio del COVID y las lluvias y todo esto. Entonces, al momento de reactivar la economía peruana, por supuesto que el turismo juega un papel muy importante por la importancia de la herencia cultural peruana. Entonces, por supuesto, inmediatamente se entró en Machu Picchu y se quiso ampliar el número de visitas a Machu Picchu. De pronto, porque en este momento normalmente se piensa que no deben haber más de 4.500 personas al mismo tiempo en Machu Picchu, ¿ya? Y se está tratando de armar rutas, no que todo el mundo corra por donde quiera, ni que suban ni que bajen por los cerros, sino que hayan senderos por donde camina, rutas de visitas organizadas. Entonces, esto sí creo yo es sumamente importante. Y el Ministerio de Industrias y Turismo debe comprender que en el Ministerio de Cultura
hay personas, hay especialistas en estos temas que tienen en primer lugar en cuenta la conservación del lugar. No se puede armar rutas y propiciar la visita sin tener en cuenta que lo más importante es preservar el recurso, por llamarlo de alguna manera, cultural o turístico. ¿Ya? Esto a mí me parece primordial. Yo quisiera también comentar un poquito, con mucho respeto, lo dicho por el señor Ataúcuri, eh, respecto a la forma que tiene Machu Picchu. ¿Ya? Sí, hay quienes ven eh, no tanto en el mismo Machu Picchu, sino en el Huayna Picchu, que está al frente, el rostro de un inca. Todos podemos mirar y ver. ¿Ya? En la noche uno suele ver algo que nos llama la atención, a veces nos asusta, por supuesto. Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado de ser consciente que eso es nuestra imaginación. Yo respeto mucho a quienes hacen literatura, a quienes escriben cuentos, pero estos cuentos tienen, desde mi punto de vista, su base, su partida en los estudios históricos, antropológicos, arqueológicos. Sin eso es muy difícil hacer literatura. Eso es lo que pienso. Sí, sí, bueno, es cierto, evidentemente, partiendo de la verdad histórica, de lo que dicen los documentos, se puede historiar Machu Picchu, ¿no? Es decir, su origen, en qué fecha fue construida, ¿no? Qué gobernantes incas estuvieron ahí, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cómo fue redescubierta, ¿no? Cuando fue Irán Bingham allí guiado por un campesino, ¿no? Entonces, hay mucho por hablar de Machu Picchu, evidentemente, ¿no? ¿No? Otra cosa importante de Machu Picchu es el famoso reloj solar, el Intihuatana, ¿no? ¿No? Que es una representación del sol, justamente, y que marca las estaciones, ¿no? Del año, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Quisiera preguntarle a Víctor Ataupuri justamente algo acerca de esto, ¿no? Si en los escritos que ha hecho sobre Machu Picchu pone de relevancia alguna de estas virtudes que se le reputan a Machu Picchu, ¿no? De ser un santuario histórico, quizá con algo de magia, ¿no? Que marca los tiempos, ¿no? ¿Nos podría contar algo de eso, alguna tradición que haya escuchado, Víctor? Sí, su micro, Víctor, por favor, su micro, el micro. Sí, bueno, cuando nosotros los escritores escribimos, en mi caso yo hago literatura más infantil, juvenil, entonces el objetivo que nosotros buscamos es que los niños, también como fábulas, los niños no crean lo que uno dice, sino que investiguen, averigüen qué es cierto, qué no es cierto. Eso es parte de nuestro trabajo también como escritores, sobre todo en la literatura infantil juvenil, ¿no? Que el niño empiece a tener criterio y no creer todo lo que lee. Eso es lo primero que le decimos a ellos. Hay que tener criterio. Entonces, ¿para eso qué hace? Analizar, leer, buscar, investigar, autoeditarse. Es parte de la formación. Entonces, pues nosotros les damos toda la literatura, casi toda la literatura que se escribe sobre mitos, leyendas, tienen bases, claro, históricas, pero no todas son ciertas, porque a veces están mezcladas, hay un mestizaje, ¿no? de cultural, porque pueden haber creencias que han llegado de Europa, unidas a las creencias de aquí de nuestro país, y se forman unas nuevas formas de expresión. Entonces, pero al descubrir cuál es la realidad de esos casos, es que la persona que lee tiene que ver, esto viene de dónde. Y claro, es misión del escritor darle pistas al lector. No, esto, por ejemplo, es una costumbre española que está adaptada a nuestra realidad. Por ejemplo, los santos, ¿no? Los santos que vienen a hacer representaciones, pues, de los incas y de todos los personajes importantes que los sacaban, ¿no es cierto?, en procesión cada cierto tiempo.
pero ¿qué pasa? Que reemplazan a estos apus por santos nuevos, por nuevos, por, que vienen de España, en este caso toda la religión católica, los santos, las vírgenes, todo eso vemos que es una fusión, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas, cuando nosotros los escritores encontramos esa variedad y ese mestizaje. Por ejemplo, lo mismo ocurre en las fábulas, ¿no? En las fábulas podemos encontrar máximo unas 10 fábulas o 5 fábulas que realmente pueden haber sido, ni siquiera son fábulas, son mitos, ¿no? Que pueden haber sido creación incaica, pero el resto es una fusión, es una fusión, es una adaptación incluso de fábulas de Esopo a simplemente lo que se hicieron nada más cambiar personajes, ¿no? En vez de que sea un león, poner una llama y ya está, es la solución. Pero no se investiga más allá, pues, ¿no? Porque como generalmente los escritores lo que buscamos es, como vuelvo a repetir, que la persona que lea investigue, sobre todo lo que escribimos sobre un poco de estudio, mezclar un poco de historia, ¿no? Pero tenemos que darle, eso sí, le tenemos que dar pistas para que puedan. En este caso, nosotros cuando escribimos esto de Machu Picchu, porque le ponemos al niño es que investigue qué es Machu Picchu, qué es Huayna Picchu, qué es, quién lo descubrió, si es cierto o no es cierto, fue Irving Birman o fue un redescubridor nada más del Machu Picchu, ¿no? Entonces, todas esas cositas le ponemos como preguntas en el cuestionario. Entonces, es más o menos, bueno, este es de nuestro punto de vista como escritores que nos dedicamos a la literatura infantil, ¿no? Gracias, Sí. Víctor. Sí, Mariana, hablando de este tema de Machu Picchu, bueno, muchos autores, historiadores, arqueólogos han escrito, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué tan cierto es que Machu Picchu, por ejemplo, representa digamos, al Perú a nivel internacional, ¿no? Nosotros podríamos decir como historiadores de que, claro, es un santuario histórico inca importante, ¿no? Digamos que es el símbolo del Perú, pero no es el único patrimonio cultural que hay en el Perú, ¿no? Como dije hace un momento, tenemos a Caral, tenemos a Chan, tenemos las Bocas de Sol y la Luna, ¿no? Y así infinidad de monumentos arqueológicos, ¿no? También tenemos algunos palacios o casonas eh, coloniales que tienen esa reputación, ¿no? Eh, Casonas de personajes famosos, ¿no? De Rey Amá, de Miquela Villegas, ¿no? Eh, entonces, yo quisiera preguntarle, Mariana, por ejemplo, ¿qué significa para usted un patrimonio cultural, ¿no? Desde el punto de vista histórico, representativo de la cultura peruana. Ya, gracias, Juan. Yo veo dos preguntas, dos temas. ¿Ya? Sí. El primero, que no quiero dejarlo pasar, sobre todo por el aporte del señor Ataukuri, ¿ya? Y es que eh, Machu Picchu había permanecido apartado de la presencia española, de la presencia occidental en los Andes. ¿Ya? Y esto lo sabía a principios del siglo XX muy bien un personaje que se llama Albert Giesecke. Es un educador norteamericano que vino más o menos en 1910, 1911, y se casó con una señora cusqueña y se quedó en el Cusco. Y cuando viene Hiram Bingham, eh, inmediatamente se pone en contacto con él. ¿Ya? Y es él el que lo va a introducir en el entorno cusqueño y le va a permitir a Hiram Bingham avanzar muy rápidamente en la investigación y llegar a Machu Picchu pronto, de, quizás demasiado pronto. Y él va con, es él, es Hiram Bingham, el que va a introducir en la imaginación occidental Machu Picchu como un lugar aislado, como un lugar al margen de la vida española. Es largo y tendido, no quiero entrar a ese tema, solo lo voy a mencionar.
la gran rivalidad que ha existido siempre desde el siglo XVI entre España y el mundo anglohablante, el mundo que habla en inglés, ¿ya? Siempre una rivalidad conflictiva. Y esto lo vas a ver aprovechar muy bien a Hiram Bingham. Hiram Bingham era un profesor universitario muy bien preparado y es él el que introduce Machu Picchu en la mentalidad occidental. Y por favor, replantéame tu otra pregunta porque se me va a ir un poco para contestarla lo más precisamente posible. Sí, la pregunta era, eh, así como Machu Picchu y otros monumentos que son patrimonio cultural del Perú tienen una importancia y nos representan como peruanos, Ya, ¿no? Como importancia histórica, ¿cuál es el valor intrínseco que tiene para el peruano estos monumentos que son considerados patrimonio cultural? mira, siempre los peruanos, ¿ya? Hablamos como si tuviéramos un fuerte origen andino o prehispánico. Todos nos sentimos profundamente, por muy Mould Piz que nos apellidemos, que obviamente no son apellidos hispánicos, ni mucho menos andinos, siempre nos hemos sentido muy identificados con esto, comenzando por mi propia persona. Yo en ese sentido quisiera mencionar algunos otros sitios arqueológicos que tienen un atractivo similar. Uno es Caral, lamento que no pueda estar la doctora Rushadi hoy día, uno es Caral, obviamente, y el otro es en Lambayeque, la cultura mochica. Estamos un poco que olvidando en esta conversación lo que hizo Walter Alba en la década de 1980, entre 1970 y tantos y 80, cuando con la ayuda de un arqueólogo norteamericano, Christopher Donan, ¿ya? Detiene la huaquería en la zona de Lambayeque. Ese es un aporte muy, muy importante de Walter Alba, ¿ya? Que en este momento lo estamos un poco marginando y que yo sugiero al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Turismo, no olvidar que en el Perú a fines del siglo XX se detiene la huaquería para trabajar científicamente los bienes culturales muebles. Me refiero a la cerámica, incluso como lo que tú has dicho, una mesa, una cómoda, un juego de dormitorio, trabajarlo desde el punto de vista de la cultura peruana contemporánea. Y esto se lo debemos en gran medida a Walter Alba. Está también otro personaje que es muy importante, es la famosa Juanita en, en, en el, en la cordillera entre Arequipa y el Cusco, ¿ya? Que es otro personaje interesantísimo. Por primera vez se encuentra una persona enterrada. Y lo que es más serio, aparentemente sacrificada, ¿no? Porque es ahora un poco que ya no se habla de Juanita, pero aparentemente a Juanita le dieron un cachiporrazo en la cabeza. Primero la emborracharon con bastante chicha y después le dieron un cachiporrazo en la cabeza y de eso murió. O sea, es un sacrificio humano, ¿ya? Entonces, estos temas sí creo que hay que valer la pena mencionarlos. ¿Y por qué no hablar, y que ya lo podemos dejar para otra oportunidad, de lo que está pasando en Cajamarca, en la zona que baja hacia la otra vertiente del Amazonas, ¿no? De la selva, ¿ya? Que también se desarrolla una alta cultura, ¿no? Sí, gracias, Mariana. Víctor, ¿qué nos podrías decir tú de tu experiencia personal en visitar diferentes lugares en el país? ¿Te ha llamado la atención algún patrimonio cultural sobre el cual quieras contar alguna historia, hacer literatura, muy aparte de Machu Picchu? Sí. Sí, como decía la historia Mariana, eh, lamentablemente todos los gobiernos que inició la República, incluso el virreinato, siempre no ha habido un entendimiento de lo que es realmente nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura madre.
Por ejemplo, y está muy abandonado. Por ejemplo, un ejemplo claro es, yo procedo de un pueblo, o mis padres son de un pueblo llamado Chaucaya, que es el inicio es donde nace el río Ocoña. Y Chaucaya significa, según Julio Cetello, ciudad enterrada. Y esa zona se llama Chaucaya. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque es una zona abandonada, donde hay ruinas incas y preincas incluso. Piedras labradas, piedras donde, por ejemplo, estamos empezando a hacer una historia de, más que nada para los niños, sobre una piedra, es una piedra que le llaman la Yamayama, allá en la tierra de mi papá, que he visto ver, es una piedra donde está tallada unas llamitas que llevan cargas. Y según dicen ahí mi familia, dice que esas piedritas, ¿qué significa? Que cuando el Inca Atahualpa mandó a traer el oro para el rescate, lo mandó a un lugar llamado Chicha. Y Chicha es un pueblo que está está como a 12 horas del pueblo de Chaucaya, que se llama Chicha. Y que por eso es una zona aurífera. Toda esa zona es una zona aurífera. Entonces en esa piedra hay llamitas, hay tres llamitas que están mirando al sur, hacia el sur, porque una de las llamitas está con su carita dirigiéndose hacia la dirección de la Cruz del Sur. Las dos llamitas están de espalda, pero una que está mirando de frente está dirigiéndose hacia la Cruz del Sur. Entonces, lo que me dicen siempre ellos es, estas llamitas nos están indicando por dónde se llevó el oro que iba a ser para el rescate de Atahualpa. Esa es la creencia que había, ¿no? Una creencia y que basada en lo que se ve. Y ahí mismo, una de las chacras de mi padre, una de las chacras que en una zona que se llama Puqui, donde se une el río Cotahuasi con el río, con un río que viene de Ayacucho, formando ahí mismo el río Ocoña. En esa zona, en la misma chacra, hay tambos incas. Ellos, los lugareños le llamaban a eso, mis abuelos, le llamaban la iglesia de las siete puertas. Pero yo cuando he ido a ver, tomar fotos, todo, en realidad es un tambo que tiene más o menos unos 50 metros de largo, 12 de ancho y de alto unos 5 metros más o menos. Está derruido, porque parece que el cerro se cayó encima y está derruido, pero está toda la conformación. Entonces, a lo largo del Perú, encontramos así, ruinas que lamentablemente no hay una política cultural, política que rescate todo esto para poder rehacer un poco la historia inca y pre-inca, porque como les digo, también hay inca, parece que es de la cultura virú, de por esa zona estuvo. Los caminos del Inca también cruzan por Arequipa, con dirección al Cusco, que están derruidos en ciertos lugares. Entonces, yo he tenido oportunidad de caminar con mi hermano, hemos caminado por toda esa zona, y hay mucha riqueza pues, descubierta, sino que mucha riqueza que lamentablemente eh, el gobierno no tiene una política, los gobiernos no tienen una política de rescate de eso, porque hay variedad y bastante. El Perú está inmensamente lleno de toda esa riqueza cultural que tenemos, todo ese patrimonio, que lamentablemente se está perdiendo, porque las mineras, por ejemplo, están construyendo en esa zona, van a construir una represa y va a cubrir incluso parte de una parte que le llaman Chaucaya Antigua, que es un pueblo incaico derruido, que está casi en la parte del pueblo donde estaba de mi padre, eran unos 200 metros nada más. Entonces, así pues nosotros cuando preguntamos a otros tías, familias, siempre encuentran algo. Esa es parte de la experiencia que a nosotros nos lleva un poco a investigar. A veces no encontramos datos de este lugar, tenemos que buscar en otros para hacer una similitud de lo que qué significaba o a qué cultura pertenecía esa ruina. Gracias, gracias. Sí, gracias, Víctor. A ver, eh, quisiera preguntarle a Mariana ahora esto, algún tema de patrimonio cultural que haya visto
muy de cerca, ¿no? Más allá de Machu Picchu, ¿no? Sé muy bien por el trabajo de Mariana Mollepis, que estuvo viajando por gran parte del Perú cuando era consultora del Ministerio de Cultura, ¿no? Y bueno, es un ente estatal, algo burocrático, pero digamos que eh, tiene mucho trabajo por hacer en el rubro de la defensa del patrimonio cultural, ¿no? ¿Nos podrías contar algún caso que tú hayas visto de cerca en este trabajo, Mariana? Mira, efectivamente, no solo como consultora o investigadora del Ministerio de la sección cultural de nuestro país, del Ministerio de Cultura, cuando era Instituto Nacional de Cultura, sino a lo largo de toda mi vida, ¿no? Pues yo tengo 80 años, así que tengo muchos años de estar en estas andanzas. Y para la parte que un poco que ha estado describiendo el otro expositor, el señor Ataucuri, eh, la zona entre Arequipa y el Cusco, que es la ruta que está mucho más transitada por la minería desde tiempos Así es. prehispánicos. eh, Ahí hay todo lo que ha estado describiendo y que, claro, por supuesto que, entonces, que sigue habiendo, sigue habiendo bienes, metales y minerales que siempre van a generar mucho y muchísimo interés en las grandes empresas de hacer negocios. El Perú es un país minero. Hace, hace unos días, anoche creo que ha sido, yo veía en la televisión, entrevistaban al hijo del presidente Fernando Belaúnde Terry, pero no lo entrevistaban porque era el hijo de Fernando Belaúnde Terry, sino porque era un ingeniero especializado en minas. Y lo que decía era eso, que Perú es un gran país minero, pero claro, pero la minería, trabajar la minería tiene un impresionante costo en estos tiempos, por supuesto, en dinero. Hay que hacer unas inversiones muy grandes en dinero y el Perú, como país, mm, ya intentó hacerse en tiempos del gobierno militar la inversión, el Estado, pero el Estado peruano no tiene la capacidad económica para invertir, tiene que confiar en la empresa privada. Y eso, yo no quiero entrar en ese tema porque es muy político, pero eso pues tiene unas aristas que yo creo que sociólogos, antropólogos, economistas tienen que limar para que nadie salga perjudicado, ¿ya? Porque el costo humano es muy grande. Entonces, ese es un tema que sí creo que hay que plantearlo y quizás que lo traten otros especialistas en este momento. Ahora, Juan, yo no quisiera que olvidemos que estamos entrando al último año del bicentenario, del, de que nuestro país es un país independiente, ¿ya? Que toma supuestamente sus propias decisiones. Entonces, este es un tema que no debe sernos ajenos a todos quienes pensamos de una o de otra manera nuestro país. ¿Ya? Este es y es solo muy recientemente que los países, que concretamente la minería, ha comenzado a trabajar con arqueólogos, con personas que investiguen, que estudien al lado de ellos para que no se destruya eh, lo que hicieron quienes nos precedieron en poblar el territorio peruano. Sí, gracias, Mariana. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la segunda parte de este interesante programa sobre patrimonio cultural del Perú y su problemática. Ya volvemos. Sí, ingresamos en 3 minutos, por favor. Gracias.